Andrés, y después en un momento diferente llama a Jacobo y a Juan. Los cuatro narran o se externan los evangelios que inmediatamente dejan las redes de pesca y su familia para seguir a Jesús. Esto fue, hermanos, al principio del ministerio de Cristo. Después en Mateo nos dice, Mateo 24, 18 al 21, sigue muy de cerca el modelo de Marcos, ¿sí? Es muy similar en el llamado a Pedro, Andrés y luego Juan, Jacobo, ¿verdad? Pero no se extienden en el pasaje, no se extienden en lo que sucedió en ese momento. El cuarto evangelio, que es el evangelio de Juan, como podríamos esperarlo, pues ese es bastante diferente. Ese no es sinóptico. ¿Por qué se le llama evangelio sinóptico a Mateo, Marcos y Lucas, hermano? Porque son evangelios que tienen un contenido muy similar, muy paralelo. Mientras que el evangelio de Juan es diferente, porque el evangelio de Juan, hermanos, es narrado desde una perspectiva distinta, que es la de Juan, ¿sí? Y él la narró específicamente desde el testimonio personal con Jesús, ¿sí? Mientras que los otros tuvieron que investigar, tuvieron que escuchar testimonio de narrativas de otros, y fueron muy similares en la narrativa Mateo, Marcos y Lucas. Por eso los pasajes son similares, aunque en esta ocasión, hermano, fueron algo diferentes, algo distintos, ¿sí? En el cuarto evangelio, en su relato, Jesús no llama a los discípulos que lo siguen por el testimonio de Juan el Bautista. Juan dice, en la presencia de dos de sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios, y los dos discípulos comienzan a seguir a Jesús. Uno de esos discípulos, que era Andrés, después va a buscar a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, y los dos van al encuentro de Jesús. Jesús le da a Simón un nuevo nombre que le llama Pedro. No hay discípulos dejando todo atrás para seguir a Jesús. Aunque el cuarto evangelista no es uno de los sinópticos, hermano, sin embargo, una vez más, este es el principio del ministerio de Jesús. Pero ¿qué dice el relato de Lucas? El relato de Lucas, hermano, es algo bastante distintivo. Es el más largo de los relatos. En este evangelio, Jesús comienza su ministerio no con el llamado de los discípulos, sino con su sermón en la sinagoga de Nazarea. Después saca un espíritu inmundo en Lucas capítulo 4, versículo 31 al 37. Después sana a la suegra de Pedro en Lucas capítulo 4, 38 al 41, y predica en las sinagogas de Judea en Lucas 4, 42 al 44. Estas acciones, hermano, resultan en multitudes que se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Es decir, antes del llamamiento de estos discípulos habían acontecido estos relatos según Lucas. Y luego dice, por ahí también establece la credibilidad para el momento en que Jesús llamara a sus discípulos para seguirlo. Este es el único relato de los relatos del llamado que menciona la gran pesca milagrosa. Es decir, en los otros dos evangelios sinópticos no se menciona el relato completo donde habla acerca de la gran pesca milagrosa, ¿sí? Nos dice aquí que aunque el cuarto evangelio incluye una historia muy similar, pero solamente hasta después de la resurrección de Cristo, en Juan capítulo 21, versículo 1 al 23. El relato de Lucas, hermano, no es una historia típica, en particular porque Jesús no hace una invitación formal a sus discípulos, sino que simplemente les dice, no temas, desde ahora pescarás a hombres. Yo te voy a hacer pescador de hombres, en Lucas 5:10. Este relato, hermanos, también se distingue porque se concentra en Simón Pedro, mencionando a Jacobo y a Juan brevemente en el versículo 10, y para nada menciona a Andrés. El pasaje lo centra en Pedro, en Simón, ¿sí? Que llegó Jesús con él hablándole, y cuando él se subió a su barca, ¿sí? Y aquí, hermanos, es donde yo quiero entrar al relato de la historia, y quiero ser absolutamente o muy breve, hermano, para poder dar lugar a orar en esta tarde, a la oración. La historia nos dice, hermanos, que Jesús se subió en la barca.
Él se subió a la barca, les pidió que se acercaran, se subió en ella, empezó a hablarle a las multitudes. Ya le platicaba yo hace un momento por los relatos de Lucas, la multitud era muy grande porque ya había acontecido, ya habían venido varios acontecimientos que habían sucedido, ¿verdad? Previos a la gran pesca milagrosa. Ya muchos conocían a Jesús, habían visto lo que él había hecho, lo que había sucedido, en lo que él, en las veces en que él había actuado. Y yo le mencionaba aquí algunos milagros que habían acontecido. Había sacado un espíritu inmundo, había sanado a la suegra de Pedro y había predicado ya en algunas sinagogas de Judea. Y ya varias multitudes lo conocían, ya tenían inquietud por escuchar el mensaje. Cuando Jesús se sube a aquella barca, ya había una multitud escuchándole ahí al pie de la barca. Él se subió, estaba a la orilla del mar y estaba hablándole a la multitud. Pero nos habla, mientras está narrando esta historia en la que Jesús está compartiendo el mensaje, está sucediendo algo triste, que pudiera parecer muy triste para las personas en las que están en esa situación, en ese momento. A lo mejor usted ve la historia y no le prestaba atención. Pero Pedro, dice la Biblia que Pedro estaba con sus redes, limpiando sus redes. Él era pescador de oficio, estaba limpiando sus redes porque no había podido pescar nada en el transcurso de toda la madrugada. Y habían estado pescando por un largo periodo y no habían logrado pescar absolutamente nada, ¿sí? Y Pedro estaba triste ahí a los pies, tal vez ahí escuchando, ¿verdad? A lo lejos, o no prestando, pareciera no prestar atención a Jesús, pero estaba escuchando lo que Jesús estaba diciendo. Y mientras él estaba limpiando sus redes, parecía que Jesús estaba centrado en la multitud, hablando con la multitud. Pero Jesús, hermano, no había perdido de vista las circunstancias y lo que estaba pasando en la vida de Pedro y en la barca. Usted y yo muchas veces creemos que Jesús se ha olvidado de nosotros. Creemos que Jesús se ha interesado más en los demás que en nuestra necesidad o en nuestra vida. Cuando usted ve y escucha, yo he escuchado hablar a muchos hermanos de la congregación testimonios poderosos de parte de Dios. Yo he escuchado testimonios de sanidad de cánceres, sanidad de enfermedades degenerativas, donde ya no hay cura, hermano. He escuchado de sanidades como una gripa, ¿verdad? Como algo simple para muchos de nosotros. Pero yo he visto rostros de muchos que a lo mejor nunca han pasado a este altar a testificar algo. Y cuando yo he escuchado los mensajes, yo digo, wow, qué hermoso es Dios, lo que está haciendo. Yo muchas veces cuando era más joven iba a las campañas en el auditorio, en el Estadio Francisco Villa o en el Francisco Zarco, cuando se llegaron a hacer campañas y oraban por sanidad. Y yo le decía a Dios, Señor, sana mi vista. Yo siempre quise estar sano de mis ojos, hermano. Yo no quería traer lentes. Ahora ya no puedo andar sin ellos. De hecho ya si algún día Dios me sana, yo me voy a traer lentes ficticios, ¿verdad? Porque ya siento como que forma parte de mi personalidad. Y yo pasaba al altar y siempre le decía a Dios, Señor, sana mis ojos, yo quiero recibir la vista. Dios nunca contestó mi oración. A lo mejor porque Él ya sabía que los lentes iban a ser parte de mi personalidad, ¿no? Pero nunca recibí la sanidad de mis ojos. Y yo siempre iba con fe, hermano, y clamaba a Dios. Y yo esperaba que el predicador pasara y tocara mi frente y orara por mí. Y yo le decía a Dios, Señor, sana mis ojos, yo quiero ser sano de mi vista. Y Dios nunca obró. Cuando yo oigo testificar a hermanos diciéndole, Señor me sanó, el Señor obró en mí, el Señor contestó mi oración, hizo un milagro en mis circunstancias, yo me gozo, hermano. Y de repente viene ese pensamiento, ¿verdad? De decir, yo no sé si alguno lo ha tenido, diciendo, ¿por qué Dios sí contesta la oración de mi hermano y la mía no? ¿Por qué Dios sí sana a mi hermano y no me sana a mí? Y estamos como Pedro ahí limpiando las redes, pero de reojo, viendo y escuchando lo que Dios está haciendo con los demás. Jesucristo estaba predicándole a la multitud, Él estaba hablándole a la multitud, ya había obrado milagros, Él ya había hecho cosas en la multitud. Pero ahí estaba Pedro, el Pedro afanoso, el Pedro impetuoso, limpiando sus redes. Y de repente, hermanos, en esa circunstancia tan triste, le voy a decir por qué.
porque él se dedicaba al oficio de pescador, y no tener un día de pesca significaba no recibir el ingreso de ese día para poder llevar el sustento a su casa. Para muchos la historia puede parecer algo burdo, algo sin importancia, pero para el que en algún momento depende de un salario diario, hermano, en el que si usted no recibe los 100 pesos, los 200 pesos de su trabajo, usted no tiene nada para poder llevar a su casa. Hermano, eso es difícil, eso duele, eso, hermanos, para el que lo vive significa algo muy difícil, doloroso, no llegar a casa y decirle a sus hijos: ven, te voy a llevar a comprar un dulce, voy a llevarte a comprar algo a la tienda, para llegar a casa con su esposa y decirle: ten, prepárate algo rico de comer, de desayunar, de cenar. Hermano, para el que lo vive en esas circunstancias no es tan fácil como usted lo lee en la escritura. Pedro estaba ahí lamentándose el no haber podido pescar esa noche, pero Jesús no estaba ignorante a las circunstancias. De repente, en algún momento de la historia del pasaje, dice la Biblia que Jesús, después de estar hablándole a la multitud, volteó hacia Pedro. Hermano, Jesús dirigió su mirada hacia el Pedro derrotado, hacia el Pedro dolido en ese lugar, en ese momento, pensando en muchas cosas, tal vez en su cabeza mientras escuchaba. Tal vez en ese instante Pedro, al notar que no se escuchó la voz de Jesús, se extrañó. Pero Jesús ya tenía su mirada puesta en Pedro en ese instante, y comienza a hablarle a Pedro, según el pasaje que usted y yo leímos. Dice ahí, cuando terminó de hablar, dijo a Simón. Fíjese, después de haber hablado a la multitud, qué extraña manera en la que Jesús trabaja, hermano. Hay veces no entendemos lo que Jesús hace. ¿Por qué suceden estas cosas? Yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué en aquel sí, en este no? ¿Por qué suceden estas cosas? Yo le puedo decir algo, adelantarle algo, hermano. Esa respuesta o esa pregunta no tiene una respuesta aún para mi vida, y yo creo que no la voy a recibir hasta el día en que tal vez pueda ver a Jesús cara a cara y preguntarle yo personalmente a él, diciéndole: Señor, ¿por qué no sanaste a todos? ¿Por qué no hiciste el milagro en todos? ¿Por qué no obraste en todos? Aquella mujer, gran predicadora de los años 1930-40, Kathryn Kuhlman, en un libro escrito en su biografía, decía que ella, cuando viera a Jesús, ella externaba en esta biografía escrita por un periodista, dice, ella externaba diciendo: yo le voy a hacer una pregunta a Jesús cuando llegue delante de él. Esta mujer Dios la había usado en sanidad y en milagros de una manera tremenda, poderosa, en los años 40 al 60, al 70, hermano. Y dice: yo le voy a preguntar al Señor cuando llegue delante de él, me voy a regocijar en su presencia, pero cuando el Señor me permita poderle hacer una pregunta, yo le voy a decir a él: Señor, ¿por qué no sanaron todos? ¿Por qué no sanaste a todos? ¿Por qué muchos se tuvieron que ir llorando en sus mismas sillas de ruedas, en sus mismas muletas? ¿Por qué se fueron muchos de los servicios padeciendo lo mismo, con el mismo dolor y con la misma angustia? Hermanos, nosotros como seres humanos no podemos responder esa pregunta, pero Jesús sí lo sabe. Y usted debe de saber que el Dios al que servimos es un Dios soberano. Él decide, hermano, el tiempo, el momento. Él decide a quién usa, a quién no lo hace. Él decide a quién levanta y a quién no levanta. Él decide actuar como Él quiere, porque Él es soberano, poderoso Rey del universo. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Gloria sea Dios para siempre. Ahí estaba Pedro lavando sus redes, y Jesús voltea y le dice: Simón. Ahora Simón volteó extrañado, porque él hacía a Jesús hablándole a la multitud. La Biblia no lo dice, pero seguramente Pedro, en la situación que él estaba viviendo abrumadora, volteó tal vez extrañado a mirar a Jesús y le dice: boga mar adentro, le dice el Señor en el versículo 4. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Hermano, esto que Jesús le estaba diciendo a Pedro era ilógico, era irracional. Pedro era pescador, Jesús no lo era. Jesús era en oficio carpintero. Él se había criado con su padre José y había aprendido el oficio de carpintero. Pero Pedro era pescador, toda su vida había pescado. Él sabía el horario en que se podía pescar. Él sabía los instrumentos que se debían usar.
los lugares donde podía pescarse. Y la instrucción que Jesús le da a Pedro parece irracional e ilógica. No tiene razonamiento lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús volteó y le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro y echa tu red al mar. Hermano, cuando Jesús presta la atención es algo precioso. Cuando usted está pasando una adversidad, una necesidad, ¿a poco cuando Jesús no le habla, usted no empieza a sentir algo precioso en su interior? En momentos donde yo he tenido una necesidad grande en mi vida y viene Dios a hablarme, hermano, yo quisiera que ese tiempo no terminara. Yo quisiera que ese tiempo se convirtiera en una eternidad, en la que por fin, o a lo mejor en algún momento, Dios hace sentir su presencia como si me rodeara mi corazón, mi vida, como si las circunstancias externas no importaran más. Ya lo único que importa es la presencia de Dios en ese instante. Pedro ahí estaba y Jesús le estaba hablando a él y le dijo: boga mar adentro y echa tu red. Hermano, en algún momento tal vez el Señor ha hablado a su vida de esta manera, pero aquí había algo sorprendente, porque la Biblia dice que Pedro estaba lavando sus redes. Él ya estaba terminando su día, él ya se había dado por vencido, él ya había dado por terminado el día laboral, él ya había dicho: no voy a pescar. Hoy se había resignado a sus circunstancias, se había resignado a la condición en la que ese día estaba terminando, y para Pedro ya no había más que hacer. Él estaba lavando sus redes y él iba a rendirse ese día. Pero para Jesús, hermano, a Jesús no se da por vencido. Él es invencible, Él es el Dios de lo imposible. Para Él no hay nada que se pueda oponer, hermano. No hay diablo que pueda pararse delante de Dios y que pueda permanecer de pie delante de Él, hermano. Yo recuerdo hace unos años atrás, un predicador vino a Durango, y ese predicador nos habló a los pastores, a los ministros que estábamos en ese lugar, y él nos preguntó: ¿ustedes saben quién es lo opuesto a Dios? Y todos en corito dijimos: pues el diablo. Y él dice: no, señores, el diablo es creación de Dios. Dios no tiene oponentes. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios invencible. Su mano poderosa, hermano, no hay quien la haga bajar. Cuando Él cierra una puerta, hermano, no hay quien pueda abrirla. Cuando Él abre una puerta, no hay quien pueda cerrarla. Cuando Él da un paso, hermano, no hay nadie que pueda hacerle retroceder, porque Él es el Dios todopoderoso. Alguien diga amén, hermano. Dele un aplauso fuerte a Cristo. Él está en esta tarde, en este lugar. El Pedro derrotado ahí en sus redes. Jesucristo, el que creó el universo con su voz, el Verbo hecho carne, estaba hablándole a Pedro y diciéndole: boga mar adentro y echa tu red. Hermano, ¿cuántas veces Dios le ha dicho: levántate, sigue caminando? Y usted empieza a razonar: se acabó el día, no hay nada más que hacer. Al que le han dicho: tienes cáncer terminal, no hay nada que hacer. Y ahí lavando sus redes, Dios le habla y le dice: levántate, boga mar adentro y echa tu red. Es ilógico, hermano, oír esas instrucciones cuando todo está perdido. Pedro tenía el panorama sombrío y perdido. Ya no había nada que hacer. Pero Jesús, hermano, cuando Él abre sus labios, cuando hay una palabra de parte de Dios, cuando Dios habla, hermano, muchos siguen esperando a que Dios les hable. Hermano, yo le voy a decir dónde está la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Si usted sigue esperando a que Dios le dé un mensaje, hermano, ahí se va a quedar esperando mucho tiempo. Ahí se va a quedar esperando tal vez muchos años, porque usted nunca se ha tomado la molestia de agarrar esta bendita palabra. Esta palabra es vida, esta palabra es luz, hermano. Es como una espada que penetra en el corazón, una espada de dos filos, hermano, que penetra hasta los huesos y hasta partir el alma. Oh, gloria sea a Dios para siempre, hermano. Él sigue vivo, Él sigue venciendo, hermano. Él sigue dando la victoria a su pueblo en medio de nosotros. Y entonces Pedro, hermano, extrañado, seguramente conocía a Jesús, porque ya había sanado a su suegra. Muchos dicen que Pedro estaba enojado porque ahí lavando las redes, porque había sanado a su suegra. Qué chiste tan malo es ese, hermano, ¿verdad?
Pero ahí estaba Pedro lavando sus redes. Y él se levantó. Y cuando Jesús le dijo la instrucción, la Biblia no nos dice, hermano. Yo sí amo a mi suegra mucho. ¿Dónde está mi suegra? Allá está mi suegra. Ella sabe que yo una vez le decía a ella: usted es como mi mamá, como mi papá. Siempre mi respeto, mi cariño hacia ellos, hermano, porque son los padres de mi esposa, a quien no yo amo. Y cómo no amar a su familia, hermano. Amén. ¿Cuántos aman a la familia de su esposa? Hermano, los hermanos no dijeron amén. No se crea, porque si no ahorita sale de aquí disgustado. Dice la palabra, hermanos, que respondió Simón, le dijo: maestro. Fíjese la respuesta de Simón. Y yo creo que es una respuesta lógica, hermano. Porque si usted viene, yo soy ingeniero en sistemas. Si usted viene y me dice, si no prende una computadora, usted viene y me dice: pastor, dele una patada. Y yo como ingeniero en sistemas le voy a decir: a ver, espérese tantito, antes de llegar a las patadas, ¿por qué no primero reseteamos la computadora? Eso nos enseña en el primer semestre en la ingeniería, hermano. ¿Sí? Reseteamos la computadora, o si no, revisarla, sopletearla, etcétera, varios procedimientos. Lo lógico de Pedro fue cuestionar y decir: maestro. No cuestionar, sino aclarar su oficio, ¿verdad? Lo que él se dedicaba, y le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero aquí está lo sorprendente, hermano. Mas en tu palabra echaré la red. Hermano, deje de lamentarse. Crea la palabra de Dios. Yo no le estoy hablando un mensaje de super fe, de prosperidad, como hoy lo llaman en otros lugares. Yo le estoy diciendo: aprenda a oír la voz de Dios. Aprenda a caminar cuando Dios habla a su vida. A muchos Dios ya les ha hablado de muchas maneras, pero se han hecho los ignorantes y no han obedecido a Dios. Y yo quiero terminar con esto, hermano. Lo que llevó a esta gran pesca milagrosa, sucedida, acontecida, porque la Biblia dice que Pedro dice: Padre, maestro, toda la noche hemos trabajado y no hemos obtenido resultado, pero yo en tu nombre voy a echar, en tu palabra yo voy a echar la red. Y dice, seguramente se trasladaron mar adentro, hermano, echó la red. ¿Y qué cree que pasó en ese momento? Dice la palabra que trataron de sacar la red, pero la red empezó a romperse. Había tantos peces dentro de la red que no podían subir la red a flote. Y entonces Pedro empezó a hablarles a los de alrededor: vengan a ayudarme. Y se comenzaron a acercar las barcas, empezaron a echar las redes de ellos también, seguramente para fortalecer la red de Pedro. Y comenzaron a sacar toda esa cantidad grande de peces. Y tan grande era la cantidad de peces que las barcas comenzaron a hundirse de los peces que estaban dentro de la barca, hermano. Qué glorioso, hermano, milagro estaba viviendo ahí Pedro y todos los que lo estaban viendo, hermano. Porque un Pedro que se había dado por vencido en el día, hermano, ya no había sustento. Él se había dado por vencido de llevar sustento a su casa. Ahora su barca estaba totalmente llena y se hundía por la cantidad de peces que llevaba en la barca, hermano. ¿Cuántas veces ha estado llorando delante de Dios y Dios le ha dicho: levántate, boga mar adentro y echa tu red, hermano? Y ahí estamos dudando: ¿será que Dios realmente pueda obrar en mi vida? ¿Será que Dios realmente pueda tratar en mi familia? ¿Será que Dios realmente pueda salvar a mi hijo, a mi hija, a mi esposo? ¿Será que Dios pueda sanar mi enfermedad? Y ahí están lamentándose, hermano, lavando sus redes, dándose por vencido. Y ahí está Cristo parado, mirándole con ternura, con compasión, tal vez diciéndole: levántate ahora y boga mar adentro y echa tu red. Deja de dudar, deja de pensar en lo que va a venir mañana. Hermano, lo que más atormenta la vida del cristiano no es el hecho de tener que caminar, sino el estar pensando si realmente Dios puede hacer lo que Él ha dicho que va a hacer en nosotros. Usted en sus pensamientos
empieza a razonar y a pensar, si lo hago es ilógico, si lo hago no va a funcionar. Pero Dios le está diciendo, tienes que hacerlo. Y con esto termino, porque quiero entrar en esta parte del mensaje importante, hermano, la obediencia. Hace muchos años, estando en una célula, yo tenía alrededor de 16, 17 años de edad. No se crea, como 19. No, menos, como 19. Y estaba yo ahí en un hogar, tocando la guitarra. Estábamos compartiendo un mensaje. Y una mujer, en el tiempo de la predicación del mensaje, no casualmente, yo creo que Dios lo llevaba siempre preparado. La hermana que iba a dar el mensaje, hermano, siempre hablaba del perdón. Cristo nos perdona, nos ama. Tenemos que perdonar porque Él nos perdonó. Y la mujer ahí sentada empezaba a llorar, pero con un rostro de enojo, hasta que en un momento determinado, ella, yo creo cansada de lo que estaba sintiendo, levantó su mirada después de 2, 3 reuniones y nos dijo: yo no puedo perdonar. Ustedes al Dios que me hablan que perdona, yo no puedo perdonarlo. Dios constantemente, clase tras clase que íbamos a esa célula, Dios le hablaba a aquella mujer diciéndole tienes que perdonar, tienes que perdonar. Y aquella mujer se endurecía y lloraba del dolor que se producía en su corazón por no poder perdonar. Y hasta que un momento ya no aguantó más y se levantó y nos dijo: yo no puedo perdonar. Hubo un hombre ebrio que aplastó el cuerpo de mi hijo de 5 años, le pasó encima borracho, y yo no puedo perdonarle lo que él hizo, lo que le hizo a mi hijo. Ella lloraba cuando nos platicaba la historia. Hermano, cuando yo escuchaba la historia era desgarrador saber que un pequeño de la edad de mi hijo le había pasado un auto encima, y aquel hombre irresponsable, ebrio, hermano, simplemente no le importó. Aquella mujer llorando decía: yo no puedo perdonarlo, yo no puedo perdonarlo. Seguimos asistiendo a ese hogar. Y ella se resistió, a pesar de que decía: yo quiero a Cristo, yo recibí el mensaje. Ella siempre abrazó el rencor en su corazón. Y años después llegué a una congregación, me invitaron a cantar ese día. Le estoy hablando, habían pasado, ¿qué serían? 10 años tal vez, 12 años. Y llegué y estaba dirigiendo la alabanza. Fue un día como hoy, dirigí la alabanza y prediqué. Dirigí la alabanza, prediqué en el lugar e invité a que pasaran al frente. Había en la entrada una mujer con su esposo, saludando, recibiendo a la gente, muy contenta en la alabanza, con sus manos levantadas, sonriendo. En la predicación, hermanos, lloraba, derramaba sus lágrimas. Y él hice, en un momento determinado, invité al altar a las personas, y aquella mujer se acercó al altar y empezó a llorar junto con su esposa, con unos niños que llevaba de diferentes edades. Ahí juntos como familia empezaron a orar. Cuando terminé de predicar, se terminó el servicio, esa familia no se quitaba del altar, ahí estaba parada observándome. Y terminamos, hermano, el servicio. Inmediatamente, en cuanto despedimos, ella me habló a mí: hermano, puede venir. Me bajé del altar y la saludé y me dice: ¿se acuerda de mí? Y yo trataba mi hámster ahí en la cabeza, estaba dándole recio, hermano, y yo no podía acordarme. Me dice: ¿se acuerda que usted y aquellas hermanas iban a mi casa a predicarme el evangelio y ustedes me hablaban de perdonar? Yo me rehusé muchas veces a perdonar, cerré mi corazón, hasta que un día ya no aguanté más lo que Dios estaba hablando a mi vida y le dije a Dios: Señor, está bien, lo perdono. Y dice: pero no bastó ahí, hermano, sino que Dios me hizo ir hasta el cerezo, pararme frente al hombre que había aplastado a mi niño y decirle: te perdono, quiero quitarme eso de mi corazón. Y dice: desde aquel día mi esposo, mis hijos, aquí estamos en esta iglesia alabando a Dios con gozo, con alegría, hermano. Cuando somos obedientes, la pesca milagrosa se hace posible en nuestras vidas. Cuando somos obedientes, hermano, las puertas se abren delante de nosotros. Muchas veces no ha venido la bendición, hermano, porque usted no ha aprendido a obedecer a Dios.
Y Dios le ha dicho muchas veces: es tiempo de que saques el rencor de tu corazón. Es tiempo de que entregues aquello que ha estado estorbando en tu vida. Y ahí está usted aferrado: no, Señor, pero es que si lo hago, ¿qué va a ser de mí y de mi familia? Hermano, aquella mujer contenta, una sonrisa llorando, me decía ahí parada, hermano, con sus niños, le digo, eran como 4 niños de diferentes estaturas, con su esposo abrazándola. Toda la familia estaba ahí en Cristo, hermano, con una sonrisa bien grande en su rostro. Lo que la obediencia había hecho en la vida de aquella mujer. Desde más de 10 años Dios le había estado diciendo: perdona. Y hasta el día en que ella se atrevió a creerle a Dios, su barca, hermano, se llenó de una gran abundancia de peces. ¿Qué Dios está hablando a su corazón hoy? Que hay que entregarle todavía a Dios, hermano. Sea obediente. Se está aferrando: es que así me enseñaron a mí. Mis padres así fueron toda la vida y así he sido yo. Hermano, entréguele a Dios su orgullo, su soberbia, su religiosidad. Entréguele a Dios su falta de perdón, su rencor. Es que papá y mamá me golpearon, me abusaron de mí, hicieron conmigo tantas cosas. Hermano, yo quiero decirle algo. Hoy Dios le está diciendo a usted: boga mar adentro y echa tu red. Hermano, no se espere, no dude, porque viene la pesca milagrosa. Usted lo va a poder ver en su vida, en sus circunstancias, en su familia, en su entorno, hermano. Pero dijo Pedro tuvo que aprender a decir. Él dijo: Señor, toda la noche lo hemos intentado y nada hemos pescado, pero en tu nombre yo echaré la red. Hermano, póngase sobre sus pies y escuche bien lo que yo le voy a decir en esta tarde. Yo voy a hacer una invitación aquí al altar, pero yo no quiero que usted pase nomás para que diga: ay, para que el pastor pobre no vayan a decir no pasó nadie, ¿verdad? No, hermano, yo quiero invitarlo a que pase este altar aquellos que creen a la palabra de Dios, aquellos que Dios les ha hablado en esta tarde y les ha dicho el Señor: boga mar adentro y echa tu red. Y si usted, hermano, en esta tarde ha sentido esa palabra de parte de Dios a su corazón, yo quiero invitarle a que se venga a este altar rápido, hermano. Salga de su lugar y venga a este altar.